Buenas tardes a todos. Estamos aquí en una nueva edición del Banquillo de la delegación en Granada de la Federación Andaluza de Baloncesto. Y hoy vamos a hablar con los tres entrenadores que debutaban este año como seleccionadores con la selección Premini en masculino, ¿no? José Manuel Martín del Costa Motril, Rubén Morón de Huetor Vega y Presentación y Álvaro Ballesteros de GMAP. Lo primero, daros la bienvenida y las gracias por participar en esta actividad del banquillo. A ti Gracias a ti, también. Javi. Bueno, los tres entrenadores van a dar su experiencia de cómo lo han organizado y cómo lo han gestionado un poquito, ¿no? En primer lugar, si no me equivoco, va a hablar José Manuel Martín sobre la humildad con la que enfrentaban los primeros partidos, ¿no? Y la experiencia de los mismos, ¿verdad? Sí, bueno, los partidos de los entrenamientos en este caso, ya que no tuvimos lugar de jugar los partidos. Ujú. Pues todo tuyo, Rubén. Pero, bueno, sí, pues nosotros, como bien has dicho, era la primera vez que nosotros íbamos a entrenar una selección y obviamente pues estamos un poquito perdidos. Pero gracias también un poquito al coordinador y la guía que nos dio un poquito como para prepararlo, pues nos sirvió para nosotros preparar unas sesiones que nosotros consideramos que eran las idóneas o las perfectas para este proyecto. Por ejemplo, si hablamos del primer entrenamiento que nos pilló un poquito perdidos, hablando mucho, lo preparamos, sabíamos que iban a venir muchos niños y el contar con 2 pistas y 4 canastas pues era una salvedad para que los niños pudieran estar el mayor tiempo posible en entrenamientos activos, que no se aburrieran, ¿sabes? Y entonces lo que nosotros pensamos para el primer entrenamiento, sobre todo, fue hacer ejercicios muy generales sin hacer mucho hincapié en algún ejercicio o algún aspecto técnico individual del niño, ya que lo que queríamos era pues, una evaluación general. Contando con tantos niños, pues era necesario que el tiempo pasara rápido, que pudiéramos ver la repetición de los ejercicios de todos los niños varias veces, que no solamente el ejecutar no solamente una vez, que nos diera tiempo de echar un vistazo a todo. Y entonces el entrenamiento sobre todo fue una progresión sobre todo de 1 contra 1, 2 contra 0, 2 contra 2, 3 contra 0, 3 contra 3, en el que pudimos ver todos los aspectos, tanto bote, tiro, eh, ocupación de espacios, pases, línea de pase, ayuda defensiva. Entonces nos sirvió mucho el primer entrenamiento, la forma en la que nos enfocamos fue bastante correcta a nuestro parecer. Entonces luego al final siempre, después de este entrenamiento y también de los siguientes, siempre acabamos con algunos jueguecitos que los niños se divirtieran, ¿sabes? Luego también una cosa que tuvimos muy en cuenta era que los niños, la presión que los niños sentían. Y ya no solo los niños, sino muchas veces los padres ejercen presión de una manera negativa en ellos, ya que para un niño estar en la selección es una cosa, para los entrenadores es otra y para los padres totalmente otra. Eso también quisimos tener en cuenta a la hora de evaluarlo y de dar esa tranquilidad a los niños de que los niños de que disfrutaran, de que no se sintieran presionados por si iban a entrar, no iban a entrar, que ellos hicieran su juego, que lo hicieran lo mejor posible y que intentara bajar esa presión con juegos, con nuestra actitud sobre todo, que no fuéramos tampoco muy serios, porque estamos hablando de niños de una edad muy pequeña, que casi todo lo influye, ¿sabes? Y luego aparte también una idea que tuvimos que nos vino muy bien fue separar los jugadores del mismo club, los separamos. Entonces, teniendo en cuenta que teníamos cuatro canastas, entonces lo que hicimos fue dividir los jugadores, el grupo en cuatro equipos prácticamente y mezclarlos todos contra todos. Ya que lo consideramos una buena idea porque luego al final si tenemos 2 compañeros juntos, siempre uno va a buscar el apoyo del otro, va a buscar en el momento de presión o en el momento que no sepa lo que hacer, buscar el pase al otro compañero e intentar quitarse esa, esa responsabilidad. Y lo que queríamos era ver a los niños solo ante el peligro prácticamente. ¿No? Entonces, esta fue nuestra primera experiencia, salimos muy contentos, pudimos evaluarlo todo y empezar a conocerlo sobre todo un poco mejor. Estos fueron los primeros entrenamientos. El primer entrenamiento que Sí, iba allí un poco sin saber, bueno, sin saber cuántos niños se iban a presentar, en definitiva, aunque teníamos un listado cerrado, pero bueno, siempre hay sorpresas, ¿no? Y luego siempre, exacto. bueno, pues el nivel que vendrían de unos niños y de otros, pues siempre es más difícil conocerlos. Además, es una edad muy pequeñita, ¿no? En la que entiendo que no se conocen tanto a los niños como cuando ya son cadetes o juniors, que más o menos tiene una referencia, ¿no? Entiendo.
Exacto, sí. Entonces, por eso queríamos separarlo un poco para, si los que siguieran en el proceso de selección, al final iban a terminar conociéndose y era bueno que interactuasen todos con todos. No que diéramos los típicos, cuatro de un club en un lado, los cuatro del club del otro y los cuatro del otro club en el otro lado y separados. Entonces, el tenerlos mezclados y reunidos juntos conllevaba que ellos entre ellos hablaran, entre ellos se comunicaran, jugasen juntos, tal. Y vamos, nos pareció buena la idea. Tuvimos la semana antes de la preparación del primer entrenamiento hablando sobre esto también, claro, y creo que acertamos con esa decisión, creo que acertamos. Entonces ya una vez que pasa ese primer entrenamiento, ¿no? Ahora Álvaro nos va a comentar un poco cómo ya conociendo o habiendo visto un poco lo que nos encontramos, pues iba preparando lo siguiente, ¿verdad, Álvaro? Sí, la verdad es que para organizarnos, sinceramente, cada uno propuso un entrenamiento, una sesión en la que más o menos estuviese todo equilibrado y a raíz de ahí, pues, entre los tres primeros entrenamientos que teníamos que descartarnos a los niños, cada uno iba a dirigir uno. Entonces había tres entrenamientos, estábamos tres y el entrenador que iba a dirigir ese entrenamiento, pues seleccionaba los ejercicios que habíamos propuesto entre los tres y, y al final, pues él es el que realizaba el entrenamiento, dirigía y daba las órdenes. Entonces siempre empezábamos con un juego sencillo, pues una muralla china, un cuba, un pilla-pilla, para que los niños al final pues, se activasen y empezasen relajados. Siempre vienen los nervios. Y entonces, ya más o menos sabiendo cómo eran los niños al final del primer entrenamiento, nos pusimos de acuerdo y comenzamos pues, con ejercicios de uno contra uno, variando posiciones, situaciones de ataque teniendo en cuenta pues, diferentes aspectos como paradas, fintas, rapidez en toma de decisiones, incluíamos también límite de botes, que eso a veces es importante, y detalles así que los niños al final pues le iba costando, pero era para que supiésemos más o menos quién podía manejar mejor. Después de esto, decidimos meter ejercicios de 3 contra 0 para ver si jugaban abiertos, luego 2 contra 1, superioridades, y siempre midiendo la calidad de los pases, viendo técnicamente cómo era cada uno, la lectura del juego sin balón en el ataque, y terminábamos con ejercicios como 3 contra 2 en superioridad, y siempre intentando haciéndolo continuo, que los niños no se parasen, que estuviesen siempre corriendo y que no se aburriesen, porque al final son niños, lo que quieren es estar corriendo, dando botes y haciendo ejercicio, pero sin estar quietos. En el tercer entrenamiento planteamos también un ejercicio en el que se jugaba un 3 contra 2 y un 2 contra 2 en situación estática. Entonces, nos repartíamos las 4 canastas que teníamos y siempre poníamos eso, límite de botes, un mínimo de pases antes de atacar, un número de cambios de mano para que cada jugador pues, pudiese jugarse uno contra uno y, y siempre teniendo en cuenta pues, el jugador, pues, el límite que tiene y lo que podía dar, siempre el máximo. Después de este, propusimos un 4 contra 3, ya eran más números de niños, intentando ocupar siempre los espacios conforme a la defensa, siempre intentan mirar la línea de pase, que eso al final son niños que en principio no tienen por qué saberlo, pero siempre es importante inculcándole eso desde pequeño. Entonces, poco a poco, pues metíamos ejercicios cada vez un poco más difíciles, siempre intentando evaluar, pues, qué jugadores eran los mejores, pues al final para quedarnos con eso. También, pues, para acabar, siempre intentamos terminar con competiciones de tiro por equipo, en los que cada jugador jugaba en serio, porque al final, si tú le pones a un niño una competición y por puntos, siempre va a intentar ganar y la competitividad va a ser siempre la máxima. Y al final los entrenamientos eran así como lo acabamos, competición de tiro, aplaudíamos, íbamos al centro y así se daba por finalizada. Un tema importante que has comentado, Hugo, era el que los niños siempre estuviesen en movimiento, ¿no? Eso con tantos niños, con 4 canastas, es un trabajo de planificación importante, entiendo. Muchos ejercicios con, sin canasta, con balón, sin balón, de pase, fuera de una zona, fuera de otra, para que todos los niños estén siempre moviéndose. Claro, al final eso cuando decimos hacer los entrenamientos era lo que hablábamos, porque teníamos 50 niños y 4 canastas.
Entonces, siempre intentábamos, lo que ha dicho Josema, dividirlo, que no estuviesen dos del mismo equipo en la misma canasta, y siempre intentando que meta esa intensidad para que los niños fuesen rápido, terminasen cuanto antes, pudiesen salir otros y estuviese todo en un bucle en el que cada uno estuviese en movimiento, siempre con la máxima intensidad y teniendo en cuenta que los niños que teníamos que eran 50. Y Bueno, por último, luego, si no me equivoco, Rubén nos va a hablar de la última fase que estaba prevista realizar en los 2 o 3 últimos entrenamientos, justo antes del campeonato, que bueno, por las circunstancias estas de sanidad, pues no se ha podido llevar a cabo, ¿no, Rubén? ¿Cómo lo teníais planificado? Exacto. Bueno, pues como tú has dicho, Javi, por culpa del estado de emergencia que estuvimos, no pudimos realizar los pocos entrenamientos que nos quedaban. Pero lo que sí teníamos claro es que van a ser muchos ejercicios, sobre todo de equipo, desde que empezamos con el 1 contra 1 hasta, como ha dicho Álvaro, el 4 contra 3, y ya que lo teníamos cada vez más claro, llegar a ser un 5 contra 5 en el que siempre estuvieran todos juntos, porque ya no que fuesen al campeonato como compañeros de equipo, sino que se empezasen a ser amigos. Pues son edades muy pequeñas, entonces no tienen esa rivalidad como a lo mejor unas categorías más grandes en los que este de este equipo me cae mal, ¿no? Son niños pequeños, pues siempre intentábamos juntarlos, también como ha dicho Josema, no estuvieran los del mismo club juntos, con la importancia esa de no estar, para que sean amigos, no compañeros de equipo. También intentábamos el tema de que allí iban a divertirse. Entonces iba a ser un campeonato más enfocado a la diversión de los niños. Entonces teníamos claro que allí iban a disfrutar, sobre todo de la estancia de estar allí en Málaga, con el buen tiempo que iba a hacer y demás. Luego tampoco nos íbamos a olvidar de lo que iba a ser el torneo, porque también ya que íbamos también a competir, no solo a divertirnos. Y bueno, en estas categorías sobre todo se trata de mucha transición, mucho juego rápido, y nosotros íbamos a plantearlo de cara a un juego muy abierto, con mucho movimiento sin balón y con balón, con muchas oportunidades de jugar el 1 contra 1, y el tema del movimiento sin balón era más que nada luego también a la hora de las transiciones o a saltar a ayuda, todo lo que pudiera ser más en equipo posible. Luego también, como ha dicho José al principio, queríamos dar una charla por el equipo, porque ellos tenían que tener claro a lo que iban a ir al campeonato. Porque, como ha dicho, los padres al final les meten más presión, les meten ese miedo de vas a un campeonato, tienes que aceptar, no sé qué. Y no, vas a jugar, sí, pero vas a divertir también. Y vas a conocer a más niños de tu edad y te lo vas a pasar muy bien. Entonces, teníamos claro el tener una charla así un poco más motivadora, que ellos se vinieran un poco más arriba. Luego, también como no es una competición sin puntos, teníamos claro que iban ahí, como he dicho, a divertirse. Y ya está. Se iban a valorar el respeto entre ellos, entre otros equipos. Lo iban a tener todo muy fácil porque ya vamos desde el primer entrenamiento haciendo muchas cosas juntos, de mucha diversidad de equipos y de compañeros, que al final allí iban a pasárselo pipa, vaya. Luego también teníamos pensado el tema de crear un cántico nuevo, algo que los niños también estuvieran tanto para cantar en el banquillo como para cantar en el autobús, de ida, de vuelta. Luego también a lo mejor un saludo con cada uno, que también ellos se desconectaran un poco y que pudiéramos entre nosotros conectar más con ellos y se lo pasaran bien, a decir, venga, vamos a chocar ahora, no sé qué. O vamos a cantar esto que lo hemos aprendido en el entrenamiento. Siempre esos pequeños detalles, al final, aparte de que sí van a un campeonato, esos pequeños detalles luego son los que le van a marcar. Cuando sea mayor, el niño va a decir, hostia, pues me acuerdo que cuando fui al campeonato, mis entrenadores me propusieron esto, no sé qué, que mantengan esos recuerdos a la hora de cara al mañana, vaya. No sé si teníais pensado, aparte, bueno, sabemos que en esta edad tienen que jugar un número mínimo de minutos y no hay cambios hasta el último periodo y cosas de ese estilo. ¿Teníais pensado un poco cómo hacer la distribución de esos minutos o pensabais ver cómo se portaban los niños allí para premiarlos el mejor comportamiento, la mejor, más que un poco la parte técnica o cómo tenéis pensado hacerlo? Bueno, de momento no teníamos nada hablado de cómo íbamos a repartir los minutos, pero como has dicho, yo creo que
de cara al campeonato ya sí lo hubiéramos hablado. Como al final no se ha podido hacer, también nos quedaba un entrenamiento de por medio, no pudimos hablarlo. Pero yo creo que si hubiera podido pasar todo, yo creo que lo hubiéramos podido hablar y alguna solución habríamos encontrado. Da igual, tanto técnicamente como los valores, todo hubiera influido ahí. No sé si la experiencia de vosotros, ya os pregunto a los tres, ¿no? Si os ha valido, si habéis aprendido algo que habéis podido aplicar luego en vuestros clubes, o si tenéis, bueno, ya se verá cómo se retoma un poco todo esto, pero si vuestra predisposición a continuar con la selección el año que viene, en el caso de que se pudiera retomar otra vez el programa bien en la misma línea y tal, o os pregunto a los tres, podéis hablar cualquiera. Bueno, yo si quieres hablo yo primero. Yo, por ejemplo, sí seguiría interesado en poder terminar esta experiencia y darla por finalizada en mi experiencia como experiencia personal. Y algo que sí, algo muy positivo que es algo que tiene la oportunidad de trabajar de cerca con ellos de otros clubes también, ver el nivel de cada uno, ver qué puedo sacar de ellos para luego llevarlo a mi club, que luego al final siempre se nos pasa algo, ¿no? Estamos entrenando con nuestros jugadores y siempre se nos pasa algo. Entonces, estás con tantos niños, todos muy diferentes y de diferentes clubes, entonces es una buena oportunidad que se nos da para luego llegar a nuestros clubes y decir, pues mira, de este chaval que viene de este club, tiene estos aspectos técnicos individuales que me gustaría pues que mis jugadores pues lo implementasen en su juego ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso a mí me sirvió, yo creo que a los demás también. Y yo creo que fue muy positiva la experiencia. La lástima es que no pudiéramos culminar con el campeonato y llevarnos la experiencia completa, pero por mi parte creo que Álvaro y Rubén, yo creo que estaremos los tres dispuestos a repetir el año que viene si se decide contar con nosotros. ¿Algo que añadir, Rubén o Álvaro? No, simplemente, bueno, dar las gracias pues a ti, Javi y Alberto por haber confiado tanto en mí como en Joseba y en Rubén. Yo creo que para los tres ha sido una experiencia que, bueno, aunque no hayamos podido terminar, pues será inolvidable ya que ha sido la primera vez. Y ya está, simplemente pues, dar las gracias a los clubes, a los jugadores que se han presentado y ya está. Como dice Álvaro, darte las gracias a ti, tanto a ti como a Alberto. Yo nunca había trabajado con niños pequeños, la verdad, y que pudierais contar conmigo para la selección pues, fue algo que impactó, pero yo por mí terminaría esta experiencia porque ha sido una de las mejores, vaya. Una mala pata no haber podido terminarla, pero si se decide continuar con esto, para el año que viene podéis contar con nosotros, por mí estupendo, vaya. Bueno, pues daros las gracias a los tres por participar en esta actividad del banquillo, en la que vamos sentando aquí en nuestro particular banquillo a distintos entrenadores y estamentos del baloncesto granadino y que nos vayan contando cada uno pues su experiencia y su parecer sobre el baloncesto. Muchas gracias a los tres y lo dicho como a todos, que esperamos vernos pronto en las canchas, que es donde nos gusta estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Javi. Un saludo, hasta luego.